Argumento humanista. Uno de los argumentos más conocidos por todos nosotros, es decir, por aquellos que demostramos la evidencia bíblica de que la iglesia estará aquí durante la tribulación, es el argumento humanista. Usted de seguro lo ha escuchado en frases como esta. La iglesia no puede ser atribulada porque es el cuerpo del Señor. ¿Acaso el Señor maltratará su cuerpo? Acá otra frase del argumento humanista. ¿Acaso el Señor permitirá que la novia sea despeinada? Y por último la frase que van a escuchar a continuación, la escuché de un pastor en un culto donde yo estaba presente. ¿Acaso el Señor es sádico para permitir que la iglesia pase por la tribulación? Si salvo a los animalitos de 2 en 2 en el arca, ¿cuánto más a su iglesia? Por tanto, ahora les pido que me acompañen en este corto pero muy diciente mensaje. Como primera medida, este punto de vista carece de cualquier fundamento bíblico. Es decir, en la Biblia, en la Escritura, este punto de vista no es de ninguna manera apoyado. Más aún peor, todos los creyentes creemos que la Biblia es el único libro en el que se basa toda nuestra entera fe. La Biblia es nuestra regla de fe, es nuestro soporte espiritual. Todas nuestras creencias están basadas y soportadas en la Biblia. Muchas veces decimos la Biblia dice y la Escritura dice y sin embargo para algunos, cuando un punto de vista no es apoyado por la Escritura entonces no la citan. En contraste con no citar la Escritura, lo que de por sí, es ya un grave error, un error monumental, si citan un resultado de la filosofía humanista. En ese caso, pasamos de ser teocéntricos a ser antropocéntricos. Ahora el hombre es la medida del pensamiento y todo debe hacerse para el bienestar del ser humano. El hombre es ahora el centro del universo. Ahora al parecer ya hay algunos que no citan la Escritura, ahora se basan en un concepto, y el concepto es: el Señor no va a permitir que la iglesia sea atribulada. El Señor creó todo para el bienestar del ser humano. Sin embargo, la Escritura es clara al indicar que desde el inicio se ha sufrido tribulación. La palabra tribulación en el griego es thlipsis, griego, idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, y esa palabra significa, según los estudiosos del griego, en este caso la concordancia de Strong, presión, literalmente o figurativamente, estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución, tribulación. En este orden veamos cómo la Biblia descarta este punto de vista, veamos cómo la Biblia desafía este concepto. 1. Evidencia interna. El Señor Jesús atribulado, Mateo 16 desde el verso 22 hasta el verso 27. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En el anterior texto vemos como el Señor de manera clara, dice que hay que poner la mira en las cosas de Dios, mas no en la mira de los hombres. Esas palabras tienen una relación directa con el humanismo. Poner las cosas en la mira de Dios y no que sea el hombre el centro del universo. Pero el Señor no se detiene, va aún más allá, al decir que hay que tomar la cruz y seguirlo. Usted se imagina a los judíos de ese tiempo cuando el Señor dijo esa frase. Ellos sabían lo que la crucifixión significaba. Ellos veían cómo los romanos castigaban a los malhechores. Era con la crucifixión. Así que imagine el rostro de aquellos quienes escucharon esta frase. Tuvo que haber sido un impacto muy fuerte. Seguir al Señor significaba entonces que posiblemente te iban a crucificar. De hecho sucedió más tarde con algún discípulo. Ahora sigamos con el testimonio bíblico. Porque, lejos sea de nosotros tomar conceptos humanos y ponerlos por encima de la santa y bendita palabra del Señor. 2. Evidencia interna. La iglesia siendo perseguida y atribulada. Veamos versos bíblicos en los cuales se demuestre que la iglesia ha sido perseguida. Escuchemos el libro de Hechos capítulo 8 versos 3 y 4.
Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En el anterior vemos cómo Pablo antes de su conversión asolaba la iglesia. El texto es muy claro y muestra una persecución a manos del futuro apóstol. Escuchemos ahora el libro de Hechos capítulo 11 verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Nuevamente el verso aclara que hubo una persecución. Pero la evidencia bíblica es muy fuerte, así que veamos muchos más versos bíblicos. En el mundo tendréis tribulación, Juan 16, 33. Es menester que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios, Hechos 14, 22. Nos gloriamos en las tribulaciones, Romanos 5, 3. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución. Romanos 8, 35. Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, porque de la manera que abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así también por medio de Cristo abunde nuestra consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera por encima de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero hemos tenido en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no estuviésemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Segunda de Corintios 1, 4, 8. Sobreabundó en gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque aun cuando llegamos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Segunda de Corintios 7, 4. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, Efesios 3, 13. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. 1 Tesalonicenses 3, 3, 5. Nótese aquí que las tribulaciones son enviadas por Satán, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Segunda de Tesalonicenses 1, 4 y 5. Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1, 9. Estos son los que han venido procedentes de la gran tribulación. Apocalipsis 7. 14. Como lo dijimos anteriormente, la evidencia bíblica es muy fuerte y de ningún modo puede ser contradicha con tan grande nube de testigos. 3. Evidencia externa. Historia. Sin embargo, aún hay más. Como por si fuese poco la evidencia interna, también tenemos evidencia externa. Esta vez tomada de la historia. Esta evidencia demuestra sin lugar a dudas las persecuciones que ha sufrido la Iglesia a través de los tiempos. Solo por mencionar algunas, citaremos. Primero, la persecución en tiempos de Diocleciano. La persecución de Diocleciano, también llamada Gran Persecución, fue la última y quizá más sangrienta persecución a los cristianos en el Imperio Romano. En 303, la tetrarquía formada por los Augusti, es decir, por Diocleciano y Maximiano y los Césares Galerio y Constancio, emitió una serie de edictos que abolían los derechos legales de los cristianos y exigían a la vez que cumplieran con las prácticas religiosas tradicionales. Segundo. La persecución de Nerón, 64-68. Una de las más famosas y quizá la más temprana es la originada por el emperador Nerón, en torno al cual se originó la leyenda de su autoría del incendio que acabó con varios barrios de la ciudad de Roma. El historiador Cornelio Tácito escribió a principios del siglo II que ante el rumor popular de que el incendio se había originado por orden superior, halló en los cristianos los chivos expiatorios que en principio satisfacieron la ira del pueblo. Fueron cruelmente reprimidos, según los anales de Tácito.
Suetonio, otro escritor prominente de principios del siglo II, corrobora la versión, señalando que entre las obras públicas de Nerón se contaba persiguió a los cristianos. Esta sería una de las razones que habrán llevado a cristianos como Pedro o Pablo a la muerte en Roma, de lo que hablan escritores cristianos de los primeros siglos como Clemente I. Tercero. La persecución de Domiciano, 81-96. Otro emperador que se recuerda por su crueldad con los cristianos fue Domiciano, entre los años 81 y 96. Entre los numerosos cristianos martirizados durante esta persecución estaban Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado. Flavia, hija de un senador romano, fue asimismo desterrada al Ponto. Y se dictó una ley diciendo que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Cuarto. La persecución de Trajano, 109-111. Entre 109 y 111 DC, Plinio el Joven fue enviado por el emperador Trajano, 98-117, a la provincia de Bitinia como gobernador. Durante su mandato, Plinio encuentra a los cristianos, y escribe al emperador sobre ellos. El gobernador indicó que había ordenado la ejecución de varios cristianos. Sin embargo, no estaba seguro de qué hacer con aquellos que dijeron que ya no eran cristianos, y pidió a su consejo de Trajano. El emperador respondió que los cristianos no deben ser buscados y que las acusaciones anónimas deben ser rechazadas como una muestra indigna de nuestra época, y si se retractan y adoran a nuestros dioses, deben ser liberados. Los que persistan, sin embargo, deben ser castigados. Quinto. La persecución de Marco Aurelio, 161-180. Parte del problema que los cristianos tuvieron durante esta época, fue mayormente provocada por el populacho, que saqueó a las comunidades cristianas de Asia Menor fundadas por el apóstol Pablo. Sin embargo, la condena de Marco Aurelio al cristianismo, tuvo repercusiones tan conocidas como la condena a muerte de Justino, que ocurrió durante esta época. La persecución de León, que fue precedida por la violencia colectiva, incluyendo asaltos, robos y lapidaciones, Eusebio, Historia Eclesiástica 5 de enero de 2007, provocó la aniquilación de la floreciente cristiandad de esta ciudad, según se dijo, por ateísmo e inmoralidad. Otros cristianos conocidos fueron torturados y martirizados en este momento, como Potino o Blandina. Sexto. La persecución de Septimio Severo, 202-210. Otro emperador bajo quien los cristianos sufrieron terriblemente fue Septimio Severo, que gobernó desde el 193-211. Durante su reinado, Clemente de Alejandría dejó escrito: muchos mártires son quemados a diario, confinados o decapitados, ante nuestros ojos. Septimio Severo usó la persecución como pretexto para atribuir a los cristianos la peste y el hambre que asolaban el imperio. En esta persecución, especialmente violenta, sufrieron martirio Santa Cecilia y su esposo Valeriano y tuvo lugar el famoso episodio de la Legión Fulminante. El emperador Severo quizás no estaba personalmente en contra de los cristianos, pero la iglesia estaba ganando poder y la adhesión masiva de fieles condujo al sentimiento popular anticristiano y su persecución en Cartago, Alejandría, Roma y Corinto aproximadamente entre 202 y 210. En el 202 Septimio promulgó una ley que prohibía la difusión del cristianismo y el judaísmo. Este fue el primer decreto universal prohibiendo la conversión al cristianismo. Estallaron violentas persecuciones en Egipto y África del Norte. Leónidas, defensor del cristianismo, fue decapitado. Su hijo Orígenes fue perdonado porque su madre escondió su ropa. Una joven fue cruelmente torturada y luego quemada en una caldera de brea ardiente con su madre. Perpetua y Felicidad, que fueron martirizadas durante este tiempo, al igual que muchos estudiantes de Orígenes de Alejandría. Las anteriores persecuciones fueron tomadas del artículo de Wikipedia, llamado Persecución a los cristianos. Después de escuchar esta nube de testigos se puede decir tranquilamente, que el concepto, de que la iglesia no pueda ser atribulada, no está en la Biblia y tampoco en la historia.